De inmediato formulamos la pregunta a la que invitamos a ustedes, a los televidentes, a los tuiteros, a que respondan a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de sus pantallas. Tras la crisis humanitaria en la frontera, ¿cuál cree usted que son los principales retos? ¿Cuáles son los principales retos de los futuros gobernantes colombianos en esa región? A poco menos de 2 meses para las elecciones regionales en Colombia, se discute cuál será el mejor camino para ciertos sectores del país, en especial en aquellos en los que se agudizarán algunos problemas sociales por la crisis humanitaria desatada en la frontera colombo-venezolana. El próximo 25 de octubre se elegirán al nuevo alcalde de Cúcuta y al próximo gobernador del departamento norte de Santander, zonas afectadas por la dramática expulsión de los colombianos residentes en la frontera de Venezuela. Ellos tendrán que enfrentar muchos retos en su administración. Entre los más importantes e inaplazables están: crisis humanitaria. Tras el éxodo masivo de más de 5.000 colombianos, los nuevos burgomaestres junto con el gobierno nacional tendrán que buscar una solución para estas familias que se encuentran temporalmente en albergues y no cuentan con un trabajo y una vivienda estable. Contrabando. El contrabando es la raíz del mal de la corrupción en Cúcuta. La cultura de la ilegalidad prima en todos los renglones de la economía local. Desde la gasolina hasta los productos de primera necesidad cruzan por la frontera de manera ilegal para sostener la economía paralela, que fue la principal razón que desató la crisis fronteriza en la actualidad. Desempleo. El mismo DANE ha manifestado que Cúcuta está casi en el 75% en informalidad. No hay una expectativa de vida en lo pensional, en lo prestacional. Cúcuta es una de las ciudades con más alto índice de desempleo. El 75% trabaja en la informalidad. Los vendedores ambulantes copan las principales vías de la ciudad. Inseguridad. La inseguridad es uno de los flagelos que afectan la región. Tan solo en Cúcuta, hasta principios de agosto, se han presentado 80 muertes violentas. Estas cifras ubican a la ciudad como una de las más peligrosas del país. Las víctimas de la delincuencia aseguran que tanto venezolanos como colombianos cometen los delitos. Sin seguridad, de pronto se siente uno como que lo van a atracar, como que hay mucha gente rara por ahí en moto, merodeando en las horas de la noche. Salud. Una difícil situación atraviesan las clínicas y los hospitales por falta de recursos en la capital del departamento norte de Santander. La mala atención del sistema de salud de los colombianos ha duplicado las muertes por negligencia médica. Pues demasiado mala. Lo que a veces usted va y pide una autorización y lo mandan a un sitio y resulta que uno llega ya a sacar cita y no tienen contrato. Vamos a debatir el tema esta noche y saludo en Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, a Milla Romero. Ella es candidata a la gobernación de Norte de Santander por el Centro Democrático y también nos acompaña desde esa ciudad Carlos Luna, candidato a la alcaldía de Cúcuta por el Partido Liberal y el Partido de la U. Y en el Centro Internacional de Noticias se encuentra junto a mí Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, experto en seguridad y política latinoamericana. Los tres, una buena noche, gracias por acompañarnos. La pregunta abierta, primero para Milla Romero y para Carlos Luna, es si el escenario cambia a raíz de lo que pasó en la frontera hace 2 semanas. Si la campaña se estaba haciendo pensando en un escenario distinto para Norte de Santander y para Cúcuta, en el caso de Carlos para la alcaldía, en el caso de Milla para la gobernación, la campaña se estaba haciendo distinta y ahora les tocó replantear la estrategia de campaña. Bienvenida, Milla, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. La verdad, la crisis de la frontera no es nueva. Estas deportaciones se vienen presentando desde el año 2013-2014. Es más, desde el Congreso, en el Congreso se denunciaron por parte de las senadoras Paola Holguín y Tania Vega, que en lo corrido de este año, en mayo, cuando se hizo la denuncia, iban ya 2.000 deportados. Solamente que se habían venido dando de manera graneada por parte de Venezuela y eran recibidos en el centro de migraciones de la diócesis. Ahorita se hace público y se hace muy escandaloso porque todo fue de repente en una semana, donde más de 2.000 conciudadanos y hermanos colombianos fueron deportados y fueron violados todos sus derechos por el vecino país. Sin embargo, la campaña se viene dando en base a la problemática que tenemos en Norte de Santander, que es el desempleo, que es la inseguridad.
y que es lo que estábamos trabajando para tratar de solucionar. Ya vamos a profundizar un poco en esos temas claves de campaña, y en primera instancia sí quiero conocer la opinión de Carlos. Bienvenido, candidato a alcalde de Cúcuta. Si para usted cambió la campaña a raíz de lo que sucedió en la frontera. Muy buenas noches, Jesús, y a la doctora Mila Romero y al doctor Libreros. La verdad lo que se hizo fue acrecentar la problemática que tiene esta ciudad, que históricamente y tristemente somos los campeones del desempleo y la informalidad en el país. Aquí lo que hay es una inminente y una real crisis humanitaria que ya estaba planteada, digamos, ante la crisis económica, social y política que vive el hermano país, y la llegada masiva no solamente de colombianos que están regresando a la ciudad de Cúcuta y a Colombia, sino también venezolanos que están llegando a buscar unas mejores posibilidades de empleo. Esto pues entra a preocuparnos aún más en una ciudad que no tiene oportunidad de generar propio empleo para sus habitantes, que llegue una población muy importante que está llegando cada día, no solamente los deportados, que lamentamos este trato y esta situación familiar y crisis humanitaria que se está viviendo, sino el problema social que ya se nos amplía en la ciudad de Cúcuta. Jairo, tienen un reto grandísimo, tanto los que van por la alcaldía de Cúcuta como los que van por la gobernación. Y ese reto está necesariamente ligado a lo que sucede en la frontera. Las políticas van a cambiar. Lo que va a hacer el gobierno nacional va a ser siempre mirando hacia ese departamento y hacia la capital, que es Cúcuta. Claro que sí. Eso les va a generar a ellos una nueva perspectiva de gobierno. Sin lugar a dudas. Es más, si uno mira por lo menos las ideas planteadas inicialmente por los candidatos, no solamente por quienes nos acompañan, sino por el abanico de los diferentes candidatos a la gobernación, a la alcaldía, de los diferentes municipios, uno se da cuenta que hay unas ideas claras, precisas, pero las variables sí cambiaron. Yo de pronto me aparto un poco de la apreciación de la candidata a la gobernación, en el sentido de que sí existe la deportación de tiempo atrás, pero lo que estamos viendo, no solamente por medios de comunicación, sino de manera especial por los relatos in situ, es mucho más dramático. Hay una crisis humanitaria, hay una situación muy crítica relacionada con la necesidad de generar mayor empleo, de asistencia social. El tema económico va a tener una repercusión muy grande, y un asunto que me preocupa mucho, el tema de la seguridad. Porque este tipo de dinámicas no es que vengan acompañadas de problemas de seguridad en las personas que ingresan nuevamente al país o los venezolanos que vienen hacia Colombia por motivos familiares. El tema es que ciertas bandas van a buscar reclutar nuevas personas para esos temas y complicar mucho más la situación. Yo creo que el panorama, en mi opinión, es completamente diferente. Muy bien, Carlos, ¿usted dónde se va a centrar, dónde se va a enfocar en lo que queda de campaña, y si resulta electo como alcalde de Cúcuta, qué es lo primero que va a hacer para poder ayudar a raíz de este nuevo panorama que enfrenta la ciudad de Cúcuta? Sí, Jesús, el gran reto primero es poder generar el empleo que necesita esta ciudad. Y no solamente en el marco de un plan de emergencia o una emergencia económica que decretó el gobierno del presidente Santos, sino medidas permanentes que de una vez por todas necesita esta ciudad y esta región. Creo que es el momento de que Cúcuta tenga su dinámica económica propia, que podamos mantener, digamos, esa independencia con respecto a la influencia que tenemos históricamente del tema comercial con Venezuela. No quiero decir que nos olvidemos de Venezuela. Venezuela va a estar ahí, Venezuela siempre ha sido un socio comercial, siempre ha habido un intercambio fronterizo, pero en este momento es necesario que Cúcuta y la zona fronteriza genere su propia dinámica económica por encima de los planes de emergencia, por encima de los planes de choque. Necesitamos medidas permanentes, y es importante que el gobierno del presidente Santos entienda que con inversión pública, con inversión, alianza con el sector privado, podemos generar ese cambio que de una vez por todas requiere y quiere el norte de Santander y Cúcuta. Para usted, Milla Romero, ¿cuál es el principal aspecto donde va a enfocarse en lo que queda de campaña y si resulta electa como gobernadora de Norte de Santander? Bueno, veníamos planteándolo desde el principio, que teníamos que ya dejar la dependencia económica con Venezuela, de a cómo amaneció el Bolívar, de a cómo está la pimpina de gasolina, que tenemos por parte del gobierno, necesitamos unas medidas de choque y unas medidas definitivas. No es justo que durante todo este tiempo de crisis el gobierno hasta ahora ponga los ojos en la frontera. Necesitamos excepción de impuestos, necesitamos excepción de IVA, de renta, de complementario, reducción de tarifas de energía a largo plazo para que las empresas se puedan establecer en Cúcuta y podamos generar empleo. Hay que mirar otros renglones, como el del turismo,
que no ha sido explotado el norte de Santander, teniendo un potencial turístico tan grande, el de las confecciones, el de las microempresas. Tenemos que mirar cómo generar empleo y necesitamos de la ayuda del gobierno con unas medidas de choque y con unas medidas especiales para poder generar más empleo. Jairo, insisto, van a tener la ayuda del gobierno. La candidata a la gobernación dice, necesitamos la ayuda del gobierno. Yo no dudo que el gobierno, a partir de este momento, va a tener prácticamente una cuenta abierta, a disposición de quien entre a la alcaldía de Cúcuta y de quien llegue a la gobernación. El gran problema que yo veo es que los recursos se agotan independientemente de tener la cuenta abierta. La voluntad. O la voluntad política. Y vienen otras variables que pueden estar relacionadas hasta con la propia negociación del conflicto armado. La pregunta que yo tengo quizás, o la inquietud que me surge es, ¿Cúcuta y Norte de Santander tienen propuestas ya definidas para generar mayor empleo sin el apoyo nacional? Yo entiendo que se requiera el impulso, pero el impulso no va a ser suficiente. Si uno se fija lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, hay oportunidades para trabajos de 3 meses, hay dinero para asistencia de arrendamiento, de vestuario y otro tipo de temas importantes, pero son temporales. La idea es que surjan ideas en donde tengamos la oportunidad de explorarlas. Me parece muy válido y se lo podemos preguntar precisamente a Carlos Luna. Carlos, en ese aspecto económico, ¿cuál es su principal propuesta? Mire, comparto totalmente la opinión que ustedes están planteando, en el sentido que los planes de choque, los planes del DPS de empleos temporales, las exenciones son ayudas que claramente la región está esperando. Aquí lo que necesitamos es que se tomen unas medidas diferenciales con el interior del país, que el Estado colombiano, que el gobierno del presidente Santos entienda la diferencia de esta zona de frontera, digamos, y pueda darle las condiciones especialísimas para que se desarrollen por sí solas, que se generen la inversión que necesitamos, que sea un tratamiento diferencial y que el empresariado nacional e internacional vea que Cúcuta es un buen negocio y un buen destino de inversión. Nosotros tenemos propuestas concretas, la propuesta del aprovechamiento de la riqueza energética del norte de Santander en gas y en petróleo. Tenemos una propuesta que hemos trabajado desde hace varios años y el presidente Santos conoce, el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol conoce. Y la hemos trabajado con el actual gobernador Edgar Díaz y con la clase parlamentaria del norte de Santander, y es la refinería del norte de Santander, la refinería de Centro, refinería de Catatumbo, que vamos a poder producir no solamente la soberanía energética que necesitamos, la independencia de garantizar el combustible no solamente de contrabando, sino también que podamos tener un ancla de un parque industrial para generar energía barata a partir del gas y también materia prima para que de una vez por todas se pueda industrializar el norte de Santander y Cúcuta y su área metropolitana. Ahí es la gran ayuda, el gran reto es ese del presidente Santos. En esa misma línea, Milla Romero, por el lado económico. Bueno, primero que todo, con todo respeto por el analista, el presidente Santos tiene la voluntad, pero se ha quedado corto con las medidas hacia norte de Santander. Si van a venir con las mismas que siempre han llegado, con los créditos Bancoldes y con lo que siempre han llegado, no vamos a salir de la crisis, porque eso se ha venido dando año a año cada vez que se presenta una problemática. Necesitamos medidas definitivas y además que sean rápidas, porque ha sido muy lento y norte de Santander y Colombia sobre todo ha cedido mucho en cuanto al tema del contrabando. Recordemos que recientemente fue aprobada la ley anticontrabando, que lo único que hizo fue perjudicar más a los pequeños comerciantes de esta zona de frontera que venían manteniendo un histórico intercambio comercial y favorecer a los grandes contrabandistas, porque para nadie es un secreto que el contrabando no se ha acabado y Venezuela debe asumir la responsabilidad en cuanto a que las bandas del contrabando son lideradas por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Permítame, Jairo, ya voy con usted. Quiero hacerle otra pregunta a Carlos y a Milla Romero. ¿Cómo están o cómo estarían planteadas mejor desde su gobierno, si Carlos fuera alcalde de Cúcuta y Milla fuera gobernadora del norte de Santander, cómo estarían planteadas las relaciones con su vecino del Táchira? ¿Cómo se plantearían sabiendo y conociendo quién es el gobernador del Táchira hoy en día? Mire, yo siempre he sido un convencido del beneficio que tiene la integración, sobre todo la integración regional entre el Táchira y el norte de Santander. Hemos sido promotores de medidas que han integrado y que tratan de integrar comercialmente las relaciones entre los dos países. Somos los promotores del pago en moneda local entre bolívares y pesos, que es una solución real para que se reactive la balanza comercial entre Colombia y Venezuela. Lo hemos liderado regional,
nacional e internacionalmente. Tuvimos la oportunidad de estar en la embajada en Caracas y lideramos ese proceso. Somos convencidos de la integración y los más perjudicados con esta situación somos realmente los colombianos y los venezolanos de la frontera. Creemos que en ese camino hay que dirigir los esfuerzos y que los agentes regionales, bien sea el gobernador del Táchira, el gobernador del norte de Santander, los alcaldes de la zona fronteriza, tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para que estas situaciones mejoren, para que mejoren las condiciones del tráfico entre los colombianos y los venezolanos, el tránsito entre los colombianos y los venezolanos, porque termina afectando a familias enteras que históricamente hemos estado acostumbrados a que eso sea un tránsito libre y una relación de intercambio comercial fronterizo cierto y real. Milla, sobre su vecino, el gobernador del Táchira. Bueno, unas relaciones basadas en el respeto, pero no podemos permitir por este respeto que sean maltratados y que sean violados los derechos de nuestros hermanos colombianos. Tenemos que siempre sentar nuestra voz en favor de los derechos humanos y no podemos ser permisivos cuando vemos que están siendo maltratados, cuando vemos que están siendo expulsados, cuando vemos que están siendo violados y perseguidos. Porque las colas de ese país para poder adquirir alimentos, los colombianos son escondidos porque son perseguidos para deportarlos. Entonces es una relación basada en el respeto, pero en el respeto de ambos lados. Y hacerles un llamado para que dejen de promover la xenofobia hacia los colombianos.